Hi everybody and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are gonna work on frequency adverbs. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar los adverbios de frecuencia. Como pueden observar, ya tenemos una serie de adverbios de frecuencia en nuestro tablero, pero ¿de qué trata esto? ¿Para qué se utiliza? Entonces, como primera medida es bueno aclarar que estos adverbios de frecuencia por lo general se van a utilizar en el tiempo presente simple. Present Simple Tense. Y los vamos a utilizar, como su nombre lo indica, son adverbios, ¿listos? Y los vamos a utilizar para decir la frecuencia con la que nosotros realizamos las rutinas diarias, es decir, todas esas actividades que nosotros realizamos durante la semana. No es lo mismo nombrarlas de manera general a nombrarlas con la frecuencia con la que nosotros las hacemos o las practicamos. Me explico. Yo puedo decir que dentro de mi rutina semanal yo juego fútbol, pero nunca va a ser lo mismo yo decir que yo juego fútbol a yo decirles a ustedes que yo siempre juego fútbol y que yo a veces o a menudo juego fútbol o que yo nunca juego fútbol, ¿sí? Entonces esa va a ser la intención del uso de estos adverbios de frecuencia que observan acá en este tablero explicativo. Vamos a comenzar a analizar uno por uno, a mirar qué significa y cómo los debemos utilizar en el tiempo presente simple. Entonces comenzamos. Always significa siempre y como lo pueden observar está caracterizado con un % porque quiere decir que de los 7 días de las semanas, los 7 días practicamos eso. Entonces, por ejemplo, si yo leo libros todos los días, yo puedo utilizar este adverbio de frecuencia para indicar que todos los 7 días de las semanas yo practico la lectura. ¿Listos? Yo siempre leo libros. I always read books. Almost always, casi siempre, quiere decir que no todos los días lo hago, pero probablemente de los 7 días de la semana, 6 lo hago. Por eso es que está representado con un 95%. Usually significa usualmente, está con un 95%, quiere decir que de los 7 días, 5 días de la semana yo practico alguna actividad. Como pasaba cuando íbamos al colegio, que íbamos de lunes a viernes, no íbamos todos los días. Entonces podían decir, yo usualmente voy al colegio a estudiar, ¿ok? Often, que es a menudo, entonces quiere decir que de los 7 días, 4 días hacen alguna actividad. Entonces, por ejemplo, que jugar videojuegos. Yo no juego videojuegos todos los días. En la semana por ahí unas 4 veces jugaré. Entonces, yo a menudo juego videojuegos. Sometimes, el 25% quiere decir que de la semana por ahí unos 3 o 2 días lo hago, ¿sí? A veces yo hago tal actividad. Por eso debo utilizar sometimes. Rarely es rara vez, un 5%. Significa que solamente un día de la semana yo hago esa actividad. Igual que hardly ever, que significa casi nunca. Entre 2 o un día yo practico alguna actividad. Es decir, yo casi nunca veo televisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar I rarely watch TV o I hardly ever watch TV. Yo casi nunca veo televisión, realmente no me queda mucho tiempo para hacerlo. Y si de los 7 días ningún día pueden hacer una actividad, como por ejemplo, digamos que últimamente yo no he podido montar bicicleta, ¿sí? Entonces yo nunca monto bicicleta porque realmente no me queda tiempo para hacerlo. I never ride my bike, ¿sí? Yo nunca monto mi bicicleta. Sí, mantengo muy ocupado. Entonces quiere decir que de los 7 días de la semana, ningún día puedo realizar esa actividad. Esa va a ser la intención del uso de estos adverbios de frecuencia que pueden observar acá, y con esos porcentajes se pueden guiar más o menos cuál es la intención de utilizar cada uno de ellos. Ahora vamos a analizar la estructura correcta para utilizar los adverbios de frecuencia. Continuamos con nuestra explicación. Entonces, los adverbios de frecuencia tienen un uso específico, ¿listos? Y para poder analizar bien sus estructuras, que no es nada del otro mundo, simplemente debemos tener en cuenta algo que es súper importante, que es el verbo que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, como primera medida, si el verbo que yo voy a utilizar dentro de la oración es el verbo to be, es decir,
am, is o are en presente, o was o were en pasado, ¿listo? El verbo to be, sea en presente o en pasado, yo debo tener en cuenta que primero voy a escribir el sujeto, después el verbo to be en alguna de sus variaciones y después del verbo debo escribir el adverbio de frecuencia, sea always, never, sometimes, cualquiera que vayan a utilizar. Y por último el complemento. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Digamos que yo casi nunca estoy enojado. Entonces yo, I, el verbo to be con I es am. Casi nunca, hardly ever. Enojado, angry. I am hardly ever angry. ¿Ok? Yo casi nunca estoy enojado. Entonces, como podemos observar, sujeto, verbo to be, adverbio y el complemento. Esa es la manera correcta de poder utilizar los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo no es el verbo to be, sino un verbo acción? Jugar, mirar, correr, saltar, hablar, ¿sí? Por decir algunos. Entonces ya me va a cambiar en qué sentido, que el adverbio de frecuencia no va a ir después del sujeto, sino que va a ir antes del sujeto, del verbo, ¿sí? Entonces, nuevamente, no va después del verbo, sino que va a ir antes del verbo. Como lo podemos observar, sujeto, adverbio, verbo y complemento. Ejemplo, I never play basketball. I never play basketball. Yo nunca juego baloncesto. Entonces, de los 7 días de la semana nunca practico ese deporte. De hecho, ni me gusta. Por eso es que nunca lo hago. Entonces, como podemos observar, coloqué el adverbio y luego el verbo. A diferencia de acá, que primero puse el verbo y después puse el adverbio. ¿Pero por qué? Nuevamente, porque acá es el verbo to be, mientras que acá es un verbo acción normal. Eso es todo con el uso de los adverbios de frecuencia. Nuevamente, súper importante tener en cuenta que se utiliza por lo general y muy usual en el tiempo presente simple. No siendo más, mil y mil gracias por observar un nuevo video. Muchas gracias por seguir apoyando al canal y nos vemos en una próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.